Quiero compartir con vosotros esta semana, bueno, estos días que estuve preparando este mensaje el día de hoy, aquello que el Señor ponía en mi corazón, ¿de acuerdo? ¿No os pasa, hermanos, que en ocasiones como que el tiempo pasa muy rápido? Por ejemplo, estamos en julio, la semana que viene es julio ya, y hemos pasado ya la mitad del año. Parece mentira, pero hace poco estábamos celebrando Navidad, ¿verdad? Estábamos despidiendo el 2022 y ya estamos en la segunda mitad del año. Pensando en esto, la semana pasada estuve pensando, Isaías, ¿puedes subirme un poquito el volumen? Porque siento que estoy forzando la voz y me está costando un poquito. Bueno, te cuento, ¿vale? La semana pasada estuve rememorando un poquito, por ejemplo, ya que hablamos del tiempo, el recorrido que hicimos, por ejemplo, como familia, ¿vale? Hasta la incorporación del nuevo miembro de nuestra familia, que es Jonathan, ¿no? Por ejemplo, te pongo así un repaso total, ¿vale? Yo conocí al Señor, a Jesús, aquí en España, bueno, en Madrid, a los 20 años, ¿vale? Ese mismo año conocí a Dávila, que es mi esposa ahora, y después de 6 meses, 7 meses más o menos, nos hicimos novios. A los 2 años nos casamos y, de hecho, esta semana haremos 9 años de casados ya. Hace 5 años que estamos aquí en Rosas y hace 1 mes y pocos días acaba de nacer nuestro primer hijo. ¿Por qué te cuento esto? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, el recorrido del tiempo como que avanza rápido. Yo no sé si te acuerdas cuando los más mayores aquí, cuando tenías 20 años, cuando tenías 30 años, y parece mentira que fue ayer nada más. Y hoy te ves ya con canas, algunos sin pelo, pero es verdad, va pasando el tiempo, ¿verdad? Va pasando el tiempo muy rápido. Y, ¿sabéis? Cuando miras atrás, puedes mirar cosas que han pasado en tu vida, ¿no? Si yo te preguntase ahora, por ejemplo, cómo ha ido este recorrido de tu vida, me dirías, wow, han habido muchas cosas. Dios ha sido bueno, nos ha bendecido y también hemos pasado por pruebas, por aflicciones, por momentos difíciles, ¿no? Como iglesia, muchas veces ocurre también lo mismo. Hemos vivido momentos de bendición y momentos donde, bueno, el Señor ha tenido que forjar nuestro carácter. Momentos difíciles que nos han enseñado a generar un carácter cada vez mejor, al de Cristo, ¿no? Sin embargo, hermanos, corremos un peligro muy importante al no darnos cuenta, al no examinar el ritmo de la vida que llevamos, ¿vale? Corremos el peligro de dejarnos llevar por el ritmo de la vida. Por ejemplo, tenemos a la sociedad y a nuestra cultura. Hoy vivimos, por ejemplo, en un momento de constante crisis. Por ejemplo, vivimos en medio de una guerra con Ucrania y Rusia. Vivimos en un tiempo donde hay cambio climático. Hoy experimentamos, cada vez hace menos frío, cada vez hace más calor, ¿verdad? Un momento de crisis, por ejemplo, con respecto a la inmigración, ¿de acuerdo? Cada vez en el mundo hay más personas que tienen que huir de sus países por la necesidad, por la guerra, por el hambre. Tienen que salir de sus países y buscar un nuevo horizonte, buscar una nueva esperanza, ¿no? El mundo constantemente está atravesando cambios. No obstante, la pregunta entonces sería, como creyentes, como cristianos, ¿cómo respondemos al ritmo de la vida? Préstame atención, por favor, no te despistes. ¿Cómo respondemos al ritmo de la vida? ¿Nos dejamos influenciar por el ritmo de la vida o nos anclamos en la palabra de Dios? ¿Vale? Muchas veces me encuentro con personas que tienen un estilo de vida espagueti. ¿Y qué quiere decir este estilo de vida espagueti? Muchas veces vienen personas, por ejemplo, en estos años que he estado al frente de varios ministerios de jóvenes y al frente un poco de la iglesia, hay personas que me cuentan su vida, ¿vale? Y no voy aquí a desvelarlo, ¿no? Pero hay personas que me cuentan su vida y me dicen, pastor, ¿sabes? Cometí aquello. Aquello me llevó a aquello y aquello me llevó a esta consecuencia, pero que en esta consecuencia me llevó a lo otro y al final es una vida espagueti porque no sabes por dónde empieza y no sabes por dónde termina. Y cuando me preguntan, pastor, ¿y qué hago? Y le digo la verdad, no tengo ni idea. No tengo ni idea cómo te metiste en este berenjenal, pero menos mal que no depende de mí.
Conozco a alguien que tiene el poder para sanar, para desenredar, para salvar. Conozco a alguien que es capaz de ordenar algo que ha estado completamente desordenado. Pero sin embargo, nuestra naturaleza humana muchas veces quiere lo inmediato. Queremos que sea ya el proceso y no nos metemos en el proceso. Por eso es ahí que muchos en el proceso terminan volviendo atrás, volviendo al mundo, volviendo a la vieja vida y dándose cuenta de que el proceso, que es un proceso con mucha disciplina, no nos agrada, no nos gusta, porque lo del mundo es inmediato. Pero volvemos a lo mismo. Jesús dijo lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. No existe otro camino, no existe otra verdad, y Él es el único en el cual podemos tener vida. Entonces, cuando Dios nos mete en el proceso, empieza una transformación, empieza un cambio, hay una regeneración espiritual, y si realmente pones tu confianza en Él, estoy seguro de que Él va a responder. Pero tienes que estar en el proceso. Yo quiero hablarte justamente de eso. Eso me recuerda a lo que Él dijo en cierta ocasión. Acompáñame, por favor, a Mateo 7, versículo 24 al 29. Vamos a analizar este texto de la palabra de Dios. Me va a aparecer en pantalla, ¿de acuerdo? Acompáñame a este texto, por favor. Y vuelvo y repito, presta toda la atención que puedas, porque es muy brutal lo que hoy quiero compartir contigo. ¿De acuerdo? Está ahí en pantalla, 7, 24 al 29. Lo voy a leer en la Reina Valera de 60, ¿vale? La versión un poquito más antigua. Hola, ahora sí. Dice lo siguiente, Mateo 7, 24 al 29, la palabra del Señor dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra ellos la casa, y esta casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se quedaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Señor, bendito Dios, gracias por tu palabra en esta mañana, y por favor, cierra ahora mi boca natural y sé tú hablándonos en esta mañana, por favor. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mirad, esta es una parábola. ¿Qué es una parábola? Bueno, la parábola es un método didáctico que Jesús utilizaba mucho de la vida cotidiana para enseñar una verdad, ¿vale? Y en este caso usa la parábola conocida como los dos cimientos. Por eso habla de construcción. En el tiempo de Israel, en la cultura hebrea, era muy típico hablar de las construcciones, de cómo se iniciaba una casa, una vivienda y todo esto. Y él compara quien edifica sobre la roca y quien edifica sobre la arena, ¿vale? Y esta parábola concluye una serie de enseñanzas. Si tú te vas capítulos más atrás, en Mateo capítulo 5, a partir de ahí, Jesús está dando una serie de enseñanzas sobre la ley, sobre el divorcio, sobre el adulterio, sobre la limosna, muchas enseñanzas. Y llega al final con esta parábola. Después de haber enseñado todo eso, él dice: compararé al que oye mis palabras con un hombre que edifica sobre la roca, que es prudente y sabio, y a otro insensato que edifica sobre la roca. La pregunta es, hay dos clases de personas, la prudente y la insensata. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué diferencia una prudente y las insensatas? Lo que las diferencia es dónde edifican. ¿Dónde estás edificando? ¿Dónde estamos edificando? ¿Vale? De hecho, ese es el título del mensaje de hoy, si estás tomando notas, ¿vale? ¿Y tú dónde vas a edificar? Ese es el título del mensaje. ¿Dónde vas a edificar? Y en esta palabra quiero compartir con vosotros 3 principios claves o aspectos importantes que nos sirven para edificar, para saber edificar. ¿De acuerdo?
lo primero que quiero compartir con vosotros es, hermano, hermana, la vida cristiana se vive. ¿Por qué lo digo? La vida cristiana no es un montón de teorías, no es cuánto te sabes de la Biblia, ni siquiera lo bonito que oras o lo bonito que levantas las manos en medio de un momento de alabanza o de adoración. La vida cristiana se vive. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6, dice lo siguiente. Prestarme atención, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué nos quiere decir Juan con respecto a lo que ya Jesús había dicho? Pues que la vida cristiana se vive. Vuelvo y repito, la vida, muchas veces me encuentro con creyentes que piensan que la vida cristiana se trata de asistir a un evento dominical de 11 a 1:30 de la tarde. O creen que se trata de un grupo de buenas personas que no hacen daño a nadie. O piensan muchas veces que vamos a un lugar donde nos tienen que dar ánimo, fortaleza. Y eso muchas veces es un error, porque la vida cristiana es mucho más que eso. La vida cristiana, hermanos, es de alguna manera, tiene que ver con la iglesia. Y la iglesia es algo mucho más increíble que no puede ser encerrado en un templo. Si tú verdaderamente has tenido un encuentro con Jesús y has nacido de nuevo, no solo eres su hijo o su hija, sino que eres parte de su pueblo. Y si eres parte de su pueblo, entonces eres parte de su propósito. Y si eres parte de su propósito, entonces eres parte de su misión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Eres parte de su misión. Hermanos, tristemente en ocasiones, como decía antes, me encuentro con personas que piensan que la vida cristiana es como un cheque que tienes que rellenar y donde te den el visto bueno para pertenecer y hacerte miembro de una comunidad. Y vuelvo y repito, eso es un error. ¿Dónde estás edificando? Juan dice lo siguiente: el que dice que le ama y no vive como él vive, entonces mentiroso es. Y la verdad no está en él o ella, ¿vale? Entonces, si tú tienes un encuentro con Jesús, si tú has entendido la verdad del Evangelio, hermano, hermana, no puedes hacer otra cosa que vivir para Él. No podemos hacer otra cosa que vivir para Cristo. El apóstol Pablo decía, para mí vivir es Cristo y morir ganancia, porque si vivo, mi vida va a ser para Cristo. Y si me muero, me voy con Cristo también. No hay otra alternativa, no hay otro camino, no hay otra manera de reconducirnos a la verdadera verdad. Y ¿sabes? Su iglesia, o mejor dicho, Jesús dijo que su iglesia sería la sal y la luz de este mundo. Por lo cual, ¿dónde está la esperanza de este mundo entonces? Porque muchas veces buscamos esperanza, por ejemplo, en nuestros jefes, en nuestros trabajos. Muchas veces buscamos la seguridad de nuestra familia. Y lo más así políticos, muchas veces buscan la esperanza en las políticas. Y hermano, hermana, la esperanza de la ciudad, la esperanza de un país, la esperanza de una nación no está en el gobierno de un partido de derechas o de izquierda. La esperanza verdadera de este mundo está en la iglesia de Jesús. Jesús dijo, vosotros sois la sal y la luz de este mundo. Y en ocasiones hemos perdido esa identidad por los afanes de este mundo. Por lo que decíamos al principio, lo que el ritmo de la vida muchas veces nos empuja. Pero hay un momento donde tenemos que parar y decir, wow, verdaderamente ¿para qué estoy viviendo? ¿Para quién estoy viviendo? ¿Por qué? ¿Para quién va a vivir mi familia, mis hijos, mis nietos y las siguientes generaciones? Porque como dijimos hace algunos cultos, esta vida, ¿cuántos son? ¿80 años, 70, 90, 100 años? ¿Qué se compara eso con una eternidad en el reino de los cielos? No tiene ningún tipo de comparación.
la iglesia de Jesús camina en su verdad y muestra al mundo de que Dios es bueno. No que tú y yo somos buenos, porque no lo somos, sino que muestra que Dios es bueno. El mentiroso, cuando tiene un encuentro con Jesús, deja de mentir. El que antes andaba estafando a la gente, deja de estafar. El que antes vivía, como decíamos, para este mundo, empieza a vivir para Cristo. Y tristemente, hermanos, en ocasiones no hemos sido buenos representantes del reino de los cielos, teniendo vidas, como decíamos antes, vidas tipo espagueti, que es un enredo total. Tú no sabes de un espagueti dónde empieza ni dónde termina, pero es un enredo total, ¿verdad? Pero creo que llegó la hora de verdaderamente ser esa iglesia con la que Jesús soñó. Y créeme, no se trata de números. A veces nos miramos alrededor y decimos, es que somos poquitos o somos muchos. Sino se trata de compartir el evangelio allí donde estemos. Se trata de ser sal, la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Y muchas veces observo a algunos que dicen ser cristianos y edifican sobre la arena. Dicen que conocen a Cristo y su vida es un reflejo de una vida espagueti, de enredo tras enredo, de negociación tras negociación con el pecado. Y déjame decirte una cosa, si empiezas a negociar con el pecado, créeme que el pecado te pasará la factura. Si empiezas a negociar con las cosas de ese mundo, la Biblia dice o nos enseña que te va a pasar la factura. Y esto no es una advertencia para que tengas miedo y digas, ay, ¿qué estoy haciendo? Es para que tu corazón y tu mente recapaciten a verdaderamente quién te ha llamado, a darnos cuenta realmente en quién tenemos nuestra identidad. He conocido, por ejemplo, esto es brutal, ¿eh? He conocido, por ejemplo, gente que supuestamente sabe de la Biblia, ha estudiado teología y doctrina y todas estas cosas, y afirman que, por ejemplo, los mandamientos de la Biblia, los mandamientos del Antiguo Testamento ya no están vigentes. Porque claro, vino Jesús y Él como que abolió la ley y ahora vivimos en una época de gracia. Y hay personas que dicen, si yo miento, luego voy donde el Señor, Él me perdona y ya está todo restaurado. Si yo peco en cierta área, voy donde el Señor, Él me perdona y ya está todo restaurado. Y eso es un error, es una mentalidad errónea. Mira lo que dijo el propio Jesús sobre los mandamientos de la ley. Mateo 5, 17 al 20, dice lo siguiente. Presta atención, ¿vale? Dice lo siguiente. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota y ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mis mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor de los escribas y fariseos, entonces no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, es verdad, vivimos en época de la gracia. La salvación ya no es parte, no depende de la ley, depende de la gracia de Dios. No es algo que tenga que ver contigo, es algo que Dios nos da, es un regalo. Y tú lo recibes o lo rechazas. Pero aunque vivamos en la época, en el tiempo de la gracia, Jesús es quien viene a darle verdadero cumplimiento a la ley. Es quien viene a darle verdadero cumplimiento a los mandamientos. Por lo tanto, los mandamientos, la ley, como decía el propio Jesús, Él no ha venido a abrogar, sino que ha venido a darle verdadero cumplimiento. Y si lo comparas con Juan, que leíamos antes, ¿no? Quien está en Él, entonces debe andar como Él anduvo. ¿Y sabes quién no quebrantó la ley? ¿Sabes quién vivió una vida verdaderamente perfecta? ¿Sabes quién realmente sí era realmente, verdaderamente bueno? Solamente Cristo Jesús, nuestro Señor. Y si tú estás en Él, tú tienes que apuntar a Cristo. A veces nos comparamos con cristianos que viven una espiritualidad mediocre y van edificando sobre la arena y decimos, total, si Él lo ha hecho, ¿qué más da si yo lo hago? Total, si en la iglesia nadie cumple los mandamientos, ¿qué más da si yo lo hago? Pero es que Dios no nos va a pedir cuentas acerca de lo que haga tu hermano, va a pedirte cuentas a ti.
y a mí, de lo que yo en este mundo desarrolle. ¿Dónde estoy edificando? Esto es justamente lo que tiene que ver con la vida cristiana. No es un montón de teorías, no es una asistencia dominical a un templo dominical, es una vida que se vive, pero que también se demuestra con testimonio. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues ¿dónde vas a edificar? Si edificas sobre la roca, ánimo. Pero si estás edificando sobre la arena, lejos de Dios, bajo tu criterio, bajo tu sabiduría, bajo tu entendimiento, que es limitado, si no mira la sociedad en la que vivimos, que edifica leyes en cuanto a su entendimiento, pues entonces estamos perdidos. Lo segundo, hermano, hermana, las aflicciones son parte de la vida, de este mundo. Las aflicciones son parte de este mundo. Y sabes, algunos creyentes han entendido que la vida cristiana es un seguro de vida para este mundo. Que nada les va a pasar, que no tendrán enfermedades o crisis financiera, pero luego viene la crisis y no saben cómo afrontarlas. El pasaje de hoy, por ejemplo, nos muestra que habían dos tipos de hombres que edificaron sobre la roca y sobre la arena. ¿Y qué dice el texto? ¿Vinieron qué? Las lluvias, las tempestades, la tormenta, y sacudió a una y no la pudo mover porque estaba edificada, y sacudió a la otra también, pero la movió y la desplomó porque había edificado sobre la arena. ¿Qué nos está queriendo decir el texto? Que, hermano, que la crisis de la vida, la lluvia de la vida, la tempestad, las aflicciones que muchas veces vivimos, también ocurren en este mundo y son para todos, tanto para creyentes como para no creyentes. Y hay personas que no piensan así, que piensan que por tener a Cristo en este mundo, ostras, Cristo tiene que bendecir tu vida de una manera, por ejemplo, material. Y eso ya nos habla del mensaje de la prosperidad, por ejemplo. Por ejemplo, te hago un ejemplo. En pandemia, ¿de acuerdo? ¿Cuántos pastores, siervos de Dios, que yo creo que eran verdaderamente siervos de Dios, partieron con el Señor llevados por el COVID-19? ¿Qué pasa? ¿Eran menos espirituales que otros? No, es porque llueve sobre justos y sobre injustos. Y vuelvo y repito, a veces pensamos que la vida cristiana es como un seguro de vida. Y eso es un error. Eso es un error. Volvemos a lo mismo. Este mundo pasaremos aflicciones. En esta vida tendremos momentos difíciles y de crisis. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos la victoria. Tenemos la victoria en Cristo de que en su reino, por ejemplo, no habrá más tormentas, no habrá más lluvias, no habrá más dolor y no habrá más enfermedad, dice la palabra. Sin embargo, mientras estemos aquí, el que edifica es Cristo y Él es quien nos sostiene. Si te hago una pregunta así rápida, ¿cuál es el salmo más conocido? ¿Recordáis cuál es el salmo más conocido de todos? Salmo 23. Y hay un momento, hay una línea del Salmo 23 que después que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, sobre delicados pastos me pastoreará y todo esto, hay una línea donde dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y sabes, eso es lo que no nos agrada de este mundo, porque pensamos, uy, no, yo soy cristiano, ¿cómo voy a atravesar yo por un valle de sombra y de muerte? Pero ¿sabes cuál es la clave? El que edifica sobre la roca. La clave del que edifica sobre la roca es lo que Jesús dijo. Yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo Jesús nos da el aliento, nos da la fortaleza para atravesar. De hecho, déjame decirte una cosa. Y esto no sé si es teológico, pero bueno. Tu vida no es una casualidad. Tu vida, tú fuiste creado con propósito. Con un propósito de adorarle, de conocer a Cristo. Tu vida no es una casualidad. Y sabes, cuando pensamos muchas veces que nuestra vida es una casualidad, perdemos realmente del enfoque de dónde edificar. Porque, uy, ¿qué nos dicen las noticias? Wow, ¿qué nos está diciendo los políticos? La crisis que se avecina, la guerra en Ucrania, la inmigración en Ceuta y Melilla, la gente, ¿cómo vamos a hacer para salir adelante? Y nos empezamos a agobiar y volvemos a lo mismo. El ritmo de la vida nos va llevando y ejercemos sobre la arena y tomamos las decisiones más absurdas. Y volvemos a lo mismo. ¿Dónde estás edificando?
Las aflicciones son parte de este mundo, pero el reino de los cielos no hay aflicciones. Por eso podemos vivir con esperanza, sabiendo de que quien nos sostiene es aquel que su vida dio por nosotros. ¿Para quién vas a vivir, hermano, hermana? ¿Por qué estás aquí? No sé si te lo has preguntado, ¿por qué estás aquí? ¿Qué hizo que hoy te levantes y vinieses aquí? A lo mejor te obligaron, no sé, puede ser. Pero ¿cuál es la esperanza que te hace que te levantes cada mañana y digas, wow, hoy vale la pena vivir? Hoy vale la pena respirar. ¿Acaso no es aquel que su vida dio por nosotros? Pues debemos vivir entonces por y para Él. Lo tercero, querido, querida, confía en Jesús. Eso es tener fe, verdaderamente, confiar en Jesús. El texto que leímos al principio sobre los dos cimientos termina diciendo que las personas se quedaban maravilladas porque Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Mira, los escribas en esta época eran como los doctores de la ley. Ellos interpretaban la ley, interpretaban las escrituras, y lo que ellos decían era como, eso iba a misa, ¿vale? Ha venido aquí la ley y lo que los escribas digan, eso es lo correcto. Pero ¿sabes una cosa que pasaba con los escribas? Ellos vivían en una hipocresía, porque querían siempre que se les admirase por su fe en cuanto al cumplimiento y sobre todo porque se llenaban de orgullo por la manera en que enseñaban. Es decir, como ellos tenían el conocimiento, se llenaban de orgullo y aparte dictaban y escribían las leyes de alguna manera. Sin embargo, Jesús se presenta aquí y la gente se empieza a admirar. Dice, este enseña con autoridad, es decir, con convicción, con poder, con potestad, mientras que los escribas enseñaban en hipocresía. Hermanos, en ocasiones nos obsesionamos por edificar en cosas terrenales, esas ansias de generar ingresos para vivir bien. He conocido personas que, por ejemplo, dejaron de congregarse muchas veces ya no por trabajar para vivir, sino para vivir para trabajar. Y ya te digo que no solamente se trata la vida cristiana de un momento de los domingos, sino que entre semana hay momentos donde podemos tener comunión. El que realmente quiera, realmente el que desee en su corazón y entienda que tiene una necesidad de comunidad, de comunión, sabe que no solamente se trata de un domingo en la mañana. Pero en ocasiones escuchamos las voces de este mundo y esas voces del ritmo de la vida, tengo que generar, no tengo para llegar a fin de mes, no tengo una vivienda, no tengo un coche, no tengo una casa, no tengo ropa, no tengo las últimas zapatillas, no tengo el último iPhone, wow. ¿Tú sabes que hay jóvenes que se estresan porque no tienen el último iPhone que ha salido al mercado? ¿Sabes? Y hay chicos que hasta se cortan y se hacen cortes de alguna u otra manera, porque su estrés es tan brutal. Yo sé que dicen, no, a mí no me pasa eso, pastor. Pero igual te pasan otras cosas. Porque las ansias de generar en este mundo las tenemos todos. ¿Y sabes lo que dijo Jesús en una ocasión? Jesús dijo lo siguiente en una ocasión, en Mateo 6:26 dijo lo siguiente: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, no crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, el rey más sabio, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, tenemos necesidad en este mundo. Claro que sí. Tienes necesidad de vivienda, tienes necesidad de vestido, tienes necesidad de alimento. Pero el tercer punto es clave. ¿Dónde está tu confianza? En Dios.
¿Crees acaso que si tú no te esfuerzas, Dios no va a bendecir tu esfuerzo? ¿Crees acaso que si tú no das pasos firmes y empiezas a edificar sobre la roca, Dios no va a bendecir eso? ¿Dónde vas a edificar? Y a veces hemos entendido este versículo mal, ¿vale? Y le damos la vuelta, lo retorcemos. Y buscamos primeramente las cosas de este mundo, las cosas añadidas, y por último buscamos a Dios. He conocido jóvenes, por ejemplo, menos mal que en esta iglesia no pasa, ¿vale? Jóvenes y creyentes, antes lo hablábamos en el discipulado. Jóvenes y creyentes que muchas veces dicen, uy, no, mira, ¿sabes qué? Voy a estudiar primero una carrera. Voy a graduarme, voy a conseguir un buen trabajo y después voy a servir a Dios. Luego lo consiguen y ¿sabes lo que pasa? Voy a casarme. Uy, no, tengo que casarme. Pero luego ya voy a servir a Dios, voy a entregarle mi vida a Dios. Luego se casan y dicen, uy, voy a tener hijos. Es que ahora tengo hijos. Pero déjame que los críe y voy a servir a Dios. Los chicos crecen y ahora tienen nietos. No, es que tengo que cuidar de mis nietos. Y luego voy a servir a Dios. Y hermano, la vida pasa y pasa y pasa. Y en vez de buscar el reino de Dios y su justicia, hemos buscado las cosas de este mundo. Y eso es edificar sobre la arena o sobre la roca. ¿Dónde vas a edificar? ¿Dónde vas a edificar? Hay un testimonio muy hermoso. Ocurrió, creo que en la Segunda Guerra Mundial, y de hecho hay una película sobre esto, se llama Hasta el último hombre. Había un joven, Desmond Doss se llamaba, americano. Ese hombre había tenido un encuentro con Cristo y venía de una familia cristiana. Y en medio de la Segunda Guerra Mundial, este hombre tenía unos principios muy fuertes en su vida y en su corazón, ¿sabes? Y como estaban en la Segunda Guerra Mundial, empezaron a alistar a los jóvenes de su edad. Y él tuvo que ir a alistarse a la guerra también. Pero que sus principios le impedían, por ejemplo, él tenía claro de que él no iba a coger un arma, de que él no iba a matar a ninguna vida del enemigo, ¿de acuerdo? Y esto parece una locura, tú no sabes lo que él pasó, ¿vale? Porque le hicieron bullying, a los sargentos, los superiores, le decían, abandona, tú no estás hecho para esto, ¿vale? Pero él quería servir a su patria, pero quería servir a su patria a la manera de los principios del Evangelio. Y para él, por ejemplo, el mandamiento, no matarás, era clave, era crucial. Pues se alistó Desmond Doss. Fue a la guerra contra Japón y en medio de la coalición, después de mucho tiempo de haber pasado por entrenamiento, él logró realmente ir como un enfermero. Y todos aquellos que le habían hecho bullying, sus compañeros, los superiores, cuando se alistaron a la guerra, muchos de ellos pues empezaron a caer en frente enemigo. Muchos de ellos habían sido decapitados, muchos de ellos estaban siendo heridos. Y el único que no cogió un arma había sido el soldado Desmond Doss. ¿Y sabes lo que hizo este soldado? Fue el hombre que rescató prácticamente a medio ejército en medio de la guerra, sin usar una sola arma. Porque tenía claro dónde él iba a edificar. Él había tenido un encuentro con Jesús y él sabía que tenía que edificar sobre la roca. Su vida no fue tocada y eso fue un testimonio hermoso en Norteamérica. Hay una película, tendrías que verla, se llama Hasta el último hombre, ¿vale? Es brutal. En cierta ocasión estaba Mateo, que era Leví, que era un publicano, recaudador de impuestos. Durante toda su vida, no sabemos qué es lo que había pasado con Mateo, no sabemos qué es lo que lo había llevado a ser un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos era alguien que era ninguneado por sus propios compatriotas, porque había traicionado a sus hermanos para vivir bajo las aguardas del Imperio Romano. De esta manera Mateo iba a las casas de sus hermanos o sus compatriotas y le decía, vosotros tenéis que pagar al Imperio Romano. ¿Vale? No sabemos qué llevó a Mateo a esta situación. Pero ¿sabes lo que ocurre? Mateo empezó a edificar sobre la arena, constantemente. Hasta que un día tuvo un encuentro con un gran maestro, con Jesús. Este maestro fue a la mesa donde él estaba recaudando impuestos y le dijo, sígueme. Algo cambió en Mateo. Algo cambió en esta persona. Y empezó a seguir a Jesús.
al punto de que gracias a un recaudador de impuestos hoy tenemos una biografía de Jesús con el nombre, el Evangelio según Mateo. Decidió edificar sobre Jesús, sobre la roca. Hermanos, hermana, voy a terminar básicamente con este tiempo y quiero volver a hacerte esta pregunta. Hoy hemos visto 3 principios. Número 1, la vida cristiana se vive. Número 2, las aflicciones son parte de este mundo. Pero número 3, si has puesto tu confianza en Cristo, confía en Él. Porque los que edificamos sobre la roca, aunque pasen vientos, lluvias, tormentas y tempestades, nos mantenemos firmes para dar testimonio, para que otros vean que Dios es bueno.